Bienvenidos, 6 de la madrugada en punto. Los saludamos desde Mañanas Blue, como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy, jueves 12 de octubre, Día de la Diversidad Étnica y Cultural, lo que antes se llamaba el Día de la Raza. Realmente es la conmemoración, con todos sus bemoles, del momento en el que llegó Cristóbal Colón a América. Un momento que tiene una gran controversia histórica, pero que sin duda marca para todos nosotros y para España un momento que vale la pena recordar. Amanecemos con una guerra que no cesa en Israel, 1.300 israelíes muertos, 1.354 palestinos fallecidos, una guerra que en un empate doloroso de fallecidos, de heridos, no cesa y no tiene posibilidades de una tregua en el corto plazo, con la posibilidad por ahora cerrada de que el paso en Rafah hacia la Franja de Gaza para entrar suministros, para entrar agua, combustibles y alimentos, se haya negado por parte de los integrantes de Hamás, de acuerdo con el último reporte que se entrega desde Egipto y con los esfuerzos que hace Estados Unidos para que se abra esa posibilidad humanitaria hacia más de 2.300.000 personas. La guerra en Israel tiene a todo el mundo en alerta. El ex líder y fundador del grupo terrorista Hamás, Khaled Mashal, llamó a los musulmanes de todo el mundo a una jornada de ira este viernes y aplicar la yihad islámica, la guerra santa a nivel global. Eso ha llevado, en medio de todo, al reforzamiento de medidas de seguridad en todo el mundo. En Colombia, hay noticia a esta hora, el director de la policía, el general William René Salamanca, dijo que el presidente Gustavo Petro ordenó el refuerzo de la seguridad de las sedes diplomáticas en nuestro país luego de desatarse la guerra entre Israel y Hamás. Vamos a hablar en minutos de lo que está pasando en Estados Unidos, en donde también hay un refuerzo en la seguridad. Esta madrugada aterrizó en Tel Aviv el secretario de Estado Antony Blinken en un viaje en el que manifiesta su total apoyo de Estados Unidos a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu. A esta hora está reunido Antony Blinken con el alto gobierno israelí, de nuevo insistiendo en la necesidad de que, a pesar del derecho a la defensa, se respeten los derechos humanos. Estados Unidos elevó a 22 el número de fallecidos de ese país en medio de la arremetida violenta de Hamás y de lo que ha sido la respuesta israelí. Vamos a hablar en minutos sobre los colombianos que ya a esta hora están volando desde Tel Aviv hacia Lisboa. Un grupo de más de 100 colombianos que ya están en vuelo en el avión de la Fuerza Aérea de nuestro país para regresar de la guerra. Todavía hay un grupo importante de compatriotas que se encuentran atrapados a la espera de poder llegar a territorio colombiano. 6º día de guerra, toca directamente a Colombia. Les vamos a contar detalles de la historia de Ivonne Rubio, joven colombiana de 26 años con nacionalidad israelí, que fue asesinada por Hamás en medio de una fiesta electrónica muy cerca de la Franja de Gaza. Sigue desaparecido su novio Antonio Macías. Y hablaremos también de nuestra propia guerra. Durante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos dijo que hay informes que apuntan a que el 40%, un poco menos de la mitad de guerrilleros del ELN, rechazarían un eventual acuerdo de paz porque viven del narcotráfico y de la minería criminal, mientras que Estados Unidos recordó que el ELN y las disidencias de alias Iván Mordisco están en el grupo de financiadores de grupos terroristas en el Departamento de Estado. En ese Consejo de Seguridad, la ONU reveló que el gobierno y las disidencias van a pedir que ellos sean los responsables de la verificación del cese, que a propósito fue violado por parte de las disidencias con el asesinato del soldado Alberto León Martínez en Balboa, en el departamento del Cauca, en las últimas horas. Vamos a contarles las últimas noticias en torno a la situación difícil en materia energética, de la reunión que tuvo el ministro Omar Andrés Camacho con los generadores, con los comercializadores y con otros integrantes de los gremios, buscando escucharlos, buscando una salida por ahora sin medidas concretas en torno a lo que significa el fenómeno del Niño, las deudas que siguen siendo muy elevadas y todavía Findeter que no desembolsa los recursos que son necesarios. Vamos a hablar de la posición de Gareth Cela como viceministro de la Juventud. A pesar de que en principio no cumplía con los requisitos, se modificó el manual de funciones y Cela, en su posesión, hizo un llamado a los jóvenes a la rebeldía. Vamos a hablar a propósito de un joven egresado de la Universidad Nacional que perdió una de sus manos por manipular explosivos adentro de ese centro universitario en el centro del país. Vamos a contarles qué va a pasar con
Tigo une. Se acabó el plazo que les dio el Ministerio TIC para una capitalización. Se ha citado una rueda de prensa hoy a las 2 de la tarde por parte del ministro Mauricio Liscano para saber cuál será el futuro. No se descarta una eventual intervención del gobierno para salvar esta empresa de telecomunicaciones. Les contaremos sobre el fallo de la Corte que señala que definitivamente Uber podrá seguir funcionando en Colombia. Les hablaré de la elección de fiscal general, que hoy tiene un elemento importante en la discusión y es la sala plena de la Corte Suprema que aborda directamente el asunto. Y vamos a hablar de puentes y de vías en el país, de un puente que se inaugura, el puente del Alambrado, luego de 6 meses de su caída entre Valle y Quindío, de un puente que se cae entre Urabá y el departamento de Córdoba, y les hablaré de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, que en 3 semanas podría tener paso a un carril. Y por supuesto, estamos en Barranquilla con todos los detalles previos al partido de hoy a las 3:30 de la tarde entre Colombia y Uruguay en el Estadio Metropolitano por las eliminatorias a la Copa del Mundo del año 2026. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es el Día del Periodista Deportivo en Colombia. Felicidades a todos los colegas que lo celebran haciendo lo que más les gusta, lo que les apasiona. Con el partido Colombia-Uruguay se cumplen, de otra parte, 10 años. Hoy hace 10 años colapsó el edificio Space en Medellín. Dejó esa tragedia 12 personas muertas y pérdidas billonarias, y hoy cumple 99 años de fundada la Federación Colombiana de Fútbol. Es un gusto acompañarlos. Sale el sol en Bogotá. Vamos a continuación con lo más importante en este resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizó en Israel y se reúne esta hora con el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Asuntos Exteriores Eli Cohen y familiares de los rehenes. El presidente Joe Biden se pronunció sobre los ataques terroristas de Hamás. Es importante que los estadounidenses vean lo que está pasando. Llevo haciendo esto mucho tiempo y nunca pensé que vería y tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando a niños. Sobre esto, la Casa Blanca salió a aclarar que Biden no es que tenga confirmado que Hamás haya decapitado a niños, sino que esto lo comentó basado en informes que vio en medios de Israel. En las últimas horas también se pronunció el primer ministro de Israel, Netanyahu. Hemos establecido un gobierno de emergencia nacional. El pueblo de Israel está unido y hemos dejado de lado nuestras diferencias. Cada miembro de Hamás es hombre muerto. Y es que en el 6º día de la guerra entre Israel y Hamás, los muertos ya superan las 4.000 personas y 9.000 heridos entre israelíes y palestinos. Los desplazados dentro de la Franja de Gaza han superado los 338.000. Y a esta hora despega del aeropuerto de Tel Aviv el avión de la Fuerza Aérea Colombiana con el primer grupo de colombianos que estaban atrapados en Israel. En las últimas horas se conoció que la joven Ivonne Rubio, que desapareció en medio del brutal ataque de Hamás, en medio de una fiesta electrónica en el desierto de Israel, fue asesinada por ese grupo. Juan Hernán Hincapié, tío de Antonio Mesías, pareja de Ivonne. Ellos entraron al búnker y el Hamás llegó, les tiró una granada, mataron a las primeras personas que estaban en el búnker, entraron después, pero los cogieron a tiros. Laura Malo narró el horror que vivió para salvarse mientras terroristas de Hamás disparaban contra los asistentes a la fiesta electrónica en límites con Gaza. Empezamos a correr por nuestras vidas, literal. Todo esto es mientras escuchábamos disparos por todos lados. Llegamos a un invernadero abandonado. En ese invernadero, Laura logra comunicarse con sus papás y sus amigos. A mis amigos les dije que si me pasaba algo, que se preocuparan por mis padres, ya que nosotros vivimos en Israel 15 años y ellos están acá solos. Según la encuesta Inbamer Poll, el 60% de los consultados desaprueban la forma como Gustavo Petro está desempeñando su labor, mientras que el 32% la aprueba. Frente a la última medición en agosto de este año, tanto la aprobación como la desaprobación bajaron en un punto porcentual. Con polémica a bordo terminó la reunión del Ministerio de Minas con las comercializadoras de energía. El ministerio publicó una resolución en donde obligaría a mantener el servicio así el usuario no pague. Escuchamos al ministro de Minas, Andrés Camacho. Tenemos que buscar una herramienta que permita financiar el sistema y puede ser a través de una orden. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, confirmó en el programa Blue 4.0 que hoy se conocerá si EPM y Millicom llegaron a un acuerdo definitivo para capitalizar a Tigo, el tercero
tercer operador más grande del país. Bueno, las dos eran buenas, o reorganización o capitalización, pero ya el plazo se vence, que el que yo les di, ellos todavía están trabajando. Ya tenemos una reunión a las 2:30 en el ministerio ya para anunciar cuál será la decisión que toma el gobierno. Ante el Consejo de Seguridad se presentó el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Las preocupaciones llegan porque los proyectos productivos de los excombatientes de las FARC están en riesgo por amenazas de distintos grupos. Carlos Ruiz Macié es jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. Quisiera repudiar en los términos más enérgicos la matanza de los excombatientes FARC-EP. Han ocurrido 2 casos desde que se publicara el informe, mientras que 400 han sido asesinados desde que se firmara el acuerdo. Durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos, Robert Wood, dijo que el ELN y las disidencias de Iván Mordisco son catalogadas por su país como grupos armados terroristas y que no tienen voluntad de paz. Hay informes que parecen apuntar a que 40% de los miembros del ELN rechazan el acuerdo de paz con el gobierno porque siguen viendo los ingresos que se pueden derivar de la minería ilícita y del contrabando de estupefacientes. En un ataque a tropas del ejército en el corregimiento Campo Alegre, en el municipio de Balboa, Cauca, por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, fue asesinado el soldado profesional Dinolberto León Martínez, quien llevaba más de 13 años en la institución. En el mismo hecho, las autoridades rescataron a una menor de 16 años y lograron la captura de un integrante de este grupo criminal. Una verdadera emergencia humanitaria se vive en el sur del departamento de Bolívar, puntualmente en las zonas rurales y cascos urbanos de Cantagallo, San Pablo, Cimití, Morales, Arenal y Santa Rosa del Sur. La alerta fue emitida por la Defensoría del Pueblo tras el desplazamiento de más de 120 familias que salieron del territorio en medio de los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y las autodefensas gaitanistas de Colombia. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Hemos solicitado a la Gobernación de Bolívar, a través de nuestra regional del Magdalena Medio, una sesión con carácter urgente del Subcomité de Justicia Transicional en Santa Rosa del Sur. Por tercera vez cayó en poder de las autoridades Henry Loaiza, el tristemente célebre Alacrán, el hombre que mataba a sus víctimas con motosierra y que hizo parte del sanguinario cartel del norte del Valle. En las últimas horas, la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, posesionó a Garcela Forero como viceministro de las Juventudes y Ministerio de la Igualdad. Esto dijo el viceministro después de la posesión. Este lugar se tiene que llenar de pueblo, de juventudes en el marco amplio de su diversidad, de juventudes populares, campesinas, afro, indígenas, mujeres, LGBTIQ+, obreras, trabajadoras, barristas, víctimas y presas por protestar. Un hombre de 33 años perdió la mano luego de que le explotara una papabomba en la Universidad Nacional en medio de las manifestaciones del pasado lunes 9 de octubre. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el hecho no se registró en el marco de la intervención de la policía, por lo que no fue en medio de enfrentamientos con las autoridades. El testimonio del ex paramilitar alias Gavino desató la orden de captura contra Cielo Géneco. En una carta escrita desde la cárcel Modelo de Barranquilla, el ex paramilitar dijo que Géneco había ordenado el secuestro y asesinato de 2 personas para recuperar 2.500 millones de pesos. Ahora al magistrado José Fernando Reyes le toca hacer una nueva ponencia que determine que la interrupción al embarazo sí es un derecho fundamental y además es un asunto de salud pública. Con esta decisión se deja claro que el aborto sí es un derecho para cada mujer o persona gestante que cumpla con las reglas que ha puesto el alto tribunal. El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ofreció la acostumbrada rueda de prensa previo al partido de hoy ante la selección de Uruguay. Allí habló sobre Luchito Díaz. Decirle que no se quiera poner el equipo al hombro, no quiero que la responsabilidad del equipo pese sobre Luis, ¿no? Yo creo que él ha hecho muy buenos partidos en la selección, lo que pasa es que la gente espera que haga 4 goles por partido. Estás escuchando Blue Radio.